Nuestro amado Dios y Salvador, estamos aquí hoy para poder comunicar o transmitir de este espacio que tenemos de hablar sobre la oración o de la comunión. Y por ende, el día de hoy vamos a hablar acerca de sabiendo que se acerca un Getsemaní. Ya hemos estado hablando relacionado al Getsemaní, que prácticamente es una parte transicional o una parte que no, o intermedia para poder llevar a cabo la situación que podemos sobrellevar en diferentes aspectos. En el caso de Jesús particularmente fue el hecho de sobrellevar todo lo correspondiente a la cruz. En nuestro caso, claramente también Dios nos puede permitir pasar por muchas cosas, pero es para manifestar una salvación. Así como Jesús, que a través de la cruz, Él manifestó plenamente la salvación para todos nosotros. Claramente nosotros no es que vayamos a salvar a la gente como en el caso de Jesús, sino en el hecho de que se va a manifestar la salvación, es decir, a través de lo que Dios opera en nosotros y por predicar o ministrar o suministrar lo que Dios nos ha brindado, vamos a promulgar o manifestar o señalar a Jesús que es nuestra salvación, porque Él se manifestará en todas esas situaciones en nuestra vida, pero es necesario pasar previo por el Getsemaní para las diferentes situaciones que pueden acontecer en nuestra vida. Por eso vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Vamos a orar para poder iniciar. Amado Padre y amigo, Dios y amado, consuelo y amor nuestro, te queremos agradecer por tu bello y gran amor en nuestras vidas, porque eres nuestro Padre y nuestro socorro, nuestra atención y nuestra fidelidad. Te agradecemos por tu eterno y fiel amor, te agradecemos por tu eterna y grandiosa misericordia. Gracias por tu fidelidad y paz. Provéenos hoy de tu revelación, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu fidelidad y amor. Gracias porque nos sostienes, nos fortaleces y alimentas. Gracias porque nos das la paz y nos encaminas hacia la verdad. En el nombre de tu maravilloso Hijo Jesús, sea atado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. Y también en el nombre de tu amado Hijo, queremos hoy declarar, Padre bendito, que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Que a ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, entonces, continuando acá, ya mencionamos que tenemos este tema que es sabiendo que se acerca un Getsemaní. Como recién lo resalté, em, hay situaciones muy difíciles que van a pasar, que Dios la puede permitir, porque en ese momento vamos a ser crucificados juntamente con Cristo. Va a ser en una magnitud mayor, porque claramente la palabra dice que todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguirle, ¿verdad? Pero va a haber un punto específico en nuestra historia o diferentes puntos, porque no necesariamente puede ser solo uno, que podamos estar viviendo una manifestación de cruz. Es decir, que Dios en ese momento nos lleve a ser crucificados juntamente con Él para manifestar o para darnos una manifestación de salvación en diferentes aspectos, pero que es necesario que previo a esa manifestación de cruz se manifieste un Getsemaní. ¿Por qué? Porque el Getsemaní es un momento de preparación en entrega de voluntad, en llenura, en fortaleza y en diferentes situaciones para que podamos sobrellevar los diferentes aspectos que han de venir, en este caso para ser crucificados juntamente con Cristo. Pero es importante que lo comencemos a examinar porque a veces nosotros nos caen las cosas por así como coloquialmente se menciona del aire, es decir, no nos damos cuenta de las cosas, de repente todo cae encima y a veces una de las cosas que tenemos es ir a quejarnos con Dios, ir a alegarle, cuando Él no tiene la culpa, la que tiene la culpa somos nosotros por no estar atentos. Y entonces Jesús nos anuncia o nos va a anunciar que vienen cosas. A veces nosotros, eh, porque no queremos que pasen ciertas cosas, podemos decir que no, eso que ojalá no pase, o eso mejor no le ponga atención. Entonces hay muchas cosas que a veces bien van a venir y que Dios nos la menciona, pero a veces nosotros las ignoramos por nuestra ignorancia, por no conocer cómo se manifiestan las cosas del reino, por no conocer cómo inclusive el mismo Dios opera. A veces nosotros descartamos cosas, ¿verdad? No le prestamos atención. Por ejemplo, si alguien, en cierto caso, van a decir que va a entrar, se va a enfermar o va a estar en la cárcel o le va a pasar X o Y situación, nosotros decimos, Señor, que eso no pase, ¿verdad?
pero lo dejamos de alguna manera hasta ahí y no sabemos de qué puede pasar y que Dios ya estipuló que va a pasar, porque a través de eso podemos ver su gloria, como en el caso de Job, por ejemplo, de que Job tuvo que pasar por eso y Dios no necesariamente iba a quitar esa situación que Job iba a pasar, porque era necesaria para que Job viera a Dios, dejara de huir, perdón, no solamente huyera a Dios, sino que también viera la manifestación de Dios. Pero era necesario padecer para que él pudiera ver a Dios. Si no padecía, no podría ver a Dios. Por eso que a veces nosotros pasamos ciertas cosas dolorosas o difíciles para poder ver a Dios. Inclusive hay personas que tal vez son inconversas o personas que no creen en el Evangelio, que al entrar, por así decirlo, en diferentes dificultades, diferentes situaciones, ellos terminan conociendo a Dios y terminan entendiendo que solo en Él hay salvación. Por esta razón es que Dios permite ciertos dolores en diferentes maneras, porque es una manera que nosotros le conozcamos, porque se revela o se manifiesta Dios a través de las diferentes circunstancias. Por eso a veces nosotros decimos, Jehová proveerá o Jehová es proveedor, pero a veces nosotros no queremos pasar por la escasez para decir ciertamente Jehová es proveedor. Es decir, nosotros queremos andar en abundancia y decir Jehová provee. Pero a veces Dios se va a manifestar mayormente en la escasez para indicar que Él es proveedor, como en el caso del pueblo de Israel, cuando iba en el camino. ¿Quién iba a proveer para comida más que el único Dios que mandaba maná del cielo? Entonces ellos claramente pueden decir, y Dios provee, porque en este desierto, ¿quién nos va a dar comida? ¿Quién vamos a encontrar nosotros harina o pan? O en el caso también de Abraham, cuando él iba a dar a su hijo, dijo, Dios proveerá. ¿Cómo iba a llegar ahí de repente la nada un cabrito para que él fuera dado en sacrificio en lugar de su hijo? Entonces a lo que quiero dar a entender es de que es necesario ciertas manifestaciones que pueden ser dolorosas para que se manifieste la salvación, pero también a su vez Dios provee un tiempo o una dimensión para prepararnos para ese momento que ha de venir. Y no solo prepararnos a nosotros, sino que también a las personas que nos rodean, porque también las personas que nos rodean están involucradas. Vuelvo a resaltar, nosotros a veces por nuestra falta de comunión, por nuestra ignorancia y por diferentes aspectos, Dios nos avisa, pero nosotros no prestamos atención. Em, por eso es importantísimo que nosotros estemos muy atentos y que no hagamos suposiciones de las cosas, sino que más bien oremos para aclarar bien los temas que Dios nos ha dado, en el sentido de lo que Dios nos quiere revelar o hablar. Yo recuerdo muy bien y también pues antes de que comience a hablar voy a comentar algo que viví, que inclusive Dios me comenzó, por así decirlo, a llamar mi atención en el sentido de que yo comenzaba a ver muchas cosas de cáncer. Miraba, de repente yo ponía en la televisión, que mi mamá miraba las noticias, mi papá, y de repente había algo de cáncer. También, pues, tal vez de repente yo iba en la calle y miraba un letrero de cáncer, y de repente venían muchas cosas, o cuando yo estaba antes de dormir, de repente venía algo de cáncer, y yo decía, me preocupaba porque decía, ¿qué está pasando? Hay muchas cosas del cáncer acá. Y lo único que venía a mi mente tal vez era mi papá, porque en ese momento mi papá fumaba y también y ya, creo que no sé si lo había dejado, pero como que ya venía eso y dije, no sea que mi papá le va a dar cáncer en los pulmones y yo me preocupé. Inclusive le hablé a mi papá y le dije, mira papá, anda a hacerte un chequeo, no le dije nada de cáncer, sino que anda a hacerte un chequeo y todo. Papá no quiso ir. Al final, por estar orando y todo, pues como que obligaron dentro de él, donde él trabajaba para que y se hicieran el chequeo médico. Cuando él vino con el chequeo médico, que todo estaba bien, entonces yo me comencé a preguntar qué pasó, o sea, por qué, y no fue cuestión de días, sino que inclusive fue cuestión de meses, que vino esa parte de que no sé, de esa parte del cáncer, y decía, ¿qué está pasando? ¿Verdad? No lograba asimilar, hasta que al final una persona cercana a mí me dijo, mira, tengo cáncer. Y ya me han dado tanto tiempo de vida. Entonces, me estaba dando cuenta que Dios me estaba hablando, me estaba avisando, me estaba diciendo, inclusive pues yo cuando ya me enteré, y creo que ya hagamos de cuenta que el médico le había dicho, eh, te vas a morir en 6 meses, ¿verdad? Ya los 6 meses habían pasado y yo pues todavía, ya me había hablado como por 3 meses o no sé cuántos meses
y yo no asimilaba, yo no entendía y estaba como que pensando más que tal vez había sido mi papá o otra persona. En lugar de ir con Jesús y decirle, mira, háblame y decime qué está pasando, ¿verdad? Como que ya no en el sentido de suponer, sino en el sentido de que estar más esclarecido para saber qué está pasando. Menciono esto por el sentido de que a veces Dios nos habla de muchas maneras o que Dios está llamando nuestra atención, pero a veces nosotros no le ponemos importancia, estamos en otras cosas, diferentes maneras y no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como menciono, cuando ya se presentó esa situación con esa persona que es una persona querida, ya dije, bueno, pasó esto y ¿qué hacemos, ves? Porque ya habían dicho que le habían quedado poco tiempo de vida, bueno, ya se le había pasado, ¿verdad? Y aunque esta persona me comentaba que tenía ciertos aspectos como que vomitaba sangre y todo, como yo no conocía síntomas de cáncer ni nada, pensé que tenía dificultades por ciertas enfermedades. Al final, pues gracias a Dios por las oraciones que Dios escuchó y por otras cosas, la persona fue rescatada en una llamada que se brindó. Dios lo sanó y al otro día amaneció sin nada por causa y claramente se oró por varios tiempo. A lo que quiero entender con esto es por esta causa el testimonio que menciono de que se manifestó una salvación, se manifestó algo, pero a veces nosotros cuando Dios nos avisa, porque es un proceso que se llevó, pues al decirle a alguien que alguien que tiene cáncer y que ya le habían dicho que se va a morir y todo ese aspecto, pues quiera que no tiende a doler o uno se tiene a preocupar y etcétera. Pero uno tiene que lidiar con esa situación. Ya después Dios en ese proceso lo libera aún, libera a todos, porque realmente todos son liberados y se manifestó una salvación que la persona fue libre del cáncer y por lo tanto Dios fue glorificado y por eso puedo contar este testimonio. Menciono esto por lo mismo, de que Dios avisa de cosas, pero cuando caen las cosas, ya uno no está preparado. Es decir, uno obvió el Getsemaní, uno lo pasó de largo y ya entra uno directamente a la manifestación de la cruz, en el sentido de que todos los hechos y procesos que se terminan pasando para poder lidiar con ellos. Por esa razón es que vamos a leer un par de pasajes acá. Mateo 26 del 1 al 2 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, todas estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, en este punto, Jesús sí sabía que iba a venir una cruz, sí sabía que iba a venir un acontecimiento muy fuerte sobre su vida, porque él iba a ser crucificado, y él estaba atisbado de eso, y no solo él estaba atisbado, sino que él estaba diciéndole a otras personas que iba él a vivir eso. ¿Por qué? Porque lo que él iba a vivir le iba a afectar a otras personas. Y por eso es de que tenemos que estar bien atentos. En este caso, lo que comenté yo fue pues de una persona que vivió algo, que tal vez yo no fui como que el punto de que recibió las situaciones difíciles del aspecto de la enfermedad, otros aspectos, pero la otra persona sí, ¿verdad? Pero en un punto uno tal vez estaba con un sentido de apoyo, algo así como cuando Jesús le hablaba a Pedro y Pedro de alguna manera tal vez buscó orar en lo que podía. A lo que voy a resaltar es de que hay cosas que pueden venir sobre nosotros, que Dios nos puede estar avisando, como también ya hemos visto en el caso de Pablo, que lo mencionamos en la reunión anterior, de que el Espíritu Santo habló a Pablo a través de un profeta diciendo de que lo que iba a venir para él iban a ser cárceles y persecuciones y todo ese tipo de cosas, y que el apóstol Pablo dijo, yo estoy dispuesto a esto y no solo a esto, sino a morir por causa del Evangelio. Y había otras personas que decían, no, Pablo, no vayas porque te va a pasar esto o lo otro. Y dice, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón, verdad? Entonces, el Dios estaba preparando tanto a Pablo como a las demás personas. ¿Para qué? No solo para avisarles, porque el punto no es avisarle a las personas, ¿verdad? No es, mira, va a pasar esto, sino es para que puedan orar para estar preparados bajo los acontecimientos que han de venir. Y ese prepararse para los acontecimientos que han de venir es el Getsemaní, porque ya mencionamos que en el Getsemaní se preparan y se fortalecen y oran todo lo necesario para luego entrar a las manifestaciones de los conflictos o problemas o situaciones que han de venir, ¿verdad? Y por eso Jesús está haciendo eso, hablándoles y diciéndoles que vendrá un acontecimiento. Es decir, miren, claramente Jesús sí sabía lo que iba a hacer y por lo tanto él sabía que iba a tener su Getsemaní.
no tanto solo su crucifixión, no solo tanto sus padecimientos, sino que previo a eso tenía que entrar en un Getsemaní. Entonces, por eso él sabía que iba a venir un Getsemaní, porque iba a venir una cruz. Entonces, Dios nos da esos puntos, por así decirlo, de preparación previa a que otro acontecimiento suceda. Y por eso también lo vamos a ver aquí en Mateo, perdón, en Mateo 26-24, dice de la siguiente manera: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí nos habla no solo en el sentido de que tal vez, por ejemplo, Dios nos puede hablar por sueños, por visiones, Dios nos puede hablar por lo que mencioné a veces puede usar cualquier cosa para llamar nuestra atención o hablarnos, pero también algo muy seguro y muy importante en nuestras vidas, y es acerca de lo que corresponde a la palabra. Jesús claramente, como ya hemos visto en el libro de Hebreos y también en el libro de Salmos, cuando dice: He aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Es decir, que Dios dio a Jesús prácticamente la Biblia o la palabra como: aquí está el plan que yo tengo para ti. Entonces, cuando Jesús leía, posiblemente él sabía de que cuando dice la Biblia que por sus llagas hemos sido sanados, estaban hablando de él. No sabemos a qué edad se enteró Jesús, si a los 20, a los 10 o a los 12, relacionado a lo que él podía haber padecido, pero él lo vio a través de la escritura. Y alguien dirá: pues yo no estoy escrito en la Biblia en el sentido de que por nombre y apellido, pero sí hay cosas que Dios nos va a revelar mientras leemos la palabra, nos va a decir cosas o va a colocarlas en nuestro corazón. En unas en algún sentido general y en otras en algún sentido más personal. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, dice que hay personas que son parte de un tipo de iglesia, como habla de Éfeso, de Sardis y todas esas diferentes, que ese tipo de congregaciones o ese tipo de creyentes van a entrar en cárceles. Entonces, como van a entrar en cárceles, él lo puede leer y él puede decir, puede ser que Dios le disponga en su corazón o le hable que él puede ser que en algún momento de la vida va a presentar una cárcel. Tal vez él va comenzando en el Evangelio, como también en el caso de Pablo, porque el caso de Pablo dice: porque el Espíritu me ha dado testimonio de lo que me espera a mí son cárceles y ese tipo de cosas. Entonces vemos de que el Espíritu Santo de sus inicios le dijo a Pablo: mira, vas a experimentar cárceles. Tal vez si él leía la Biblia y miraba algo en la cárcel, ya venía algo dentro de él, o dentro de lo que hacía match con lo que el Espíritu Santo también le había hablado, de que iba a venir experiencias con cárceles. Y en su momento él tal vez, no sé si le puso atención o no, pero claramente vemos el apóstol Pablo como él lidió con cárceles y necesariamente no fue cárcel de que él fue solo encerrado 1 o 2 días, como a veces se experimenta en el libro de Hechos, cuando lo meten preso y pues tal vez lo sacan de la cárcel al par de días. Pero él experimentó también una cárcel casi de años, donde no sé si en el libro de Hechos aparece donde creo que lo tuvieron por no sé 5 años y que solo para ver cómo le sacaban dinero a Pablo y lo llamaban y lo llamaban. Y él cada vez que salía predicaba y lo volvían a meter a la cárcel. Es como que estarle predicando algo a alguien por 5 años y nunca se convierte. Y que esa persona solo le quería sacar dinero. Entonces Pablo vivió muchas cárceles, vivió muchas situaciones difíciles en las cárceles. No solo en una, sino también en varias. Pero el Espíritu Santo ya le había anunciado y también él por las Escrituras había entendido que hay personas o creyentes que van a experimentar cárceles y otras tal vez nunca la van a experimentar, ¿verdad? Por lo situación que corresponde lo que corresponde a las iglesias del Apocalipsis y a otras cosas que Dios puede manifestar en cada uno de nosotros. A lo que quiero entender es de que Dios nos va a anunciar por las Escrituras cuando leemos, por el Espíritu Santo, ciertas cosas, ya tanto generalizadas como específicas, porque claramente la Biblia dice que todo, como dice el apóstol Pedro, que todo aquel que se sujeta a Jesucristo va a experimentar una persecución. Que también la palabra dice: bienaventurados sois vosotros por causa de mí si os acusan o si los levantan falso testimonio. El problema no es tanto el hecho de ver eso, porque uno puede decir sí, amén, y uno sí que nos van a levantar falso testimonio. No lo pueden decir, y uno claramente dice sí, pero cuando viene la situación de que se levanta un falso testimonio, nos acusan, las cosas a veces se vuelven dolorosas porque no necesariamente van a ser personas extrañas, pueden ser familiares, pueden ser amigos cercanos, pueden ser conocidos,
y se pueden levantar en contra de nosotros. Y ahí ya se ve difícil y nos puede doler mucho en el corazón. ¿Por qué nos duele? Porque no nos preparamos en oración para ese acontecimiento. Vino en la situación difícil, pero no nos preparamos, por así decirlo, en ese Getsemaní, en el sentido de estar orando porque ese acontecimiento ha de venir. Entonces nosotros lo evadimos, ah, sí, eso va a pasar, amén. Y además, tal vez hasta danzamos o gritamos en la congregación o cuando leemos la Biblia, pero ya cuando viene la situación, tal vez le vamos y le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué nos está pasando esto? Señor, ¿por qué me están criticando? Señor, ¿por qué? Y él tal vez dice el Señor, pero ¿acaso no te lo avisé? ¿Acaso no lo leíste? ¿Acaso no te estuve anunciando constantemente por el Espíritu Santo que esto habría de acontecer en tu vida? Entonces, Dios nos anuncia, y por eso aquí vemos el ejemplo de Jesús, que él estaba atisbado. Él sabía que iba a venir una situación, él sabía por lo escrito que iba a venir una situación, y no solo lo dijo, sino que lo anunció a las personas que lo rodeaban. Las personas que lo rodeaban, por supuesto, tal vez no le pusieron mucha atención o no le entendieron, y por lo tanto no pudieron orar para darle la ayuda necesaria a Jesús. Por eso también entramos en este punto de Marcos 14 del 3 al 9. Vamos a ver esto también con respecto a la preparación. Y la preparación, hablo también del Getsemaní, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Getsemaní, hablamos de prepararnos para algo que ha de venir. Que inclusive esa preparación va a ser dolorosa. Es decir, cuando hablamos de Getsemaní, lo hemos visto en su momento, que cuando se hablaba del Getsemaní o que venía de palabras hebreas o el caldeo, hacía referencia a que era un lugar donde se presionaba o machucaba para que le sacaran aceite a las aceitunas. Por lo tanto, era un lugar de presión, pero ese lugar de presión era necesario para poder soportar la presión que iba a venir sobre todos los problemas. Y por esa razón vamos a ver esta parte de Marcos 14, del 3 al 9, dice, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, perdón. 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. 26. Cuando hubieron contado el himno, salieron al monte. Perdón, me salté uno. Perdón. Entonces, a lo que voy con esto, o en este caso de la mujer que derrama el vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús, es de que dice que lo estaban preparando para su sepultura. Entonces, una preparación previa, hubo un ungimiento para el acontecimiento que Jesús iba a vivir, que era su muerte, y por supuesto, como no iba a dar tiempo, lo prepararon previo, con un ungimiento. Entonces hay una preparación, es decir, que a veces que Dios lo que hace es buscar preparar a las personas antes de que acontezcan ciertas cosas. Perdón, tanto una situación difícil como una situación también de gloria. Por ejemplo, nosotros a veces quisiéramos predicar en las naciones o quisiéramos predicar en un montón de lugares o enseñar la palabra, pero a veces lo que Dios hace es primero prepararnos a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de formar nuestro carácter, ya que cada quien tenemos ciertos caracteres diferentes. A veces alguien puede ser muy apaciguado, o como coloquialmente se dice que alguien no se pone las pilas. eh, y en otro lado, pues a otras personas puede ser que sean muy, todo lo contrario, sean muy explosivas, muy radicales. Y a uno Dios lo está empujando para que haga algo y al otro Dios lo está deteniendo para que se tenga que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces Dios también va a moldear el carácter, no solo el conocimiento, sino que el carácter o la forma, la persona, el alma de la persona
para prepararlo para el acontecimiento que va a venir, ya sea predicar o enseñar, ya que a veces a veces piensa que cuando predica uno es solo de predicar y se acabó, ¿verdad? Ya cuando uno está predicando se da cuenta de que hay enemigos que vienen antes de que uno predique para estorbarle la preparación, el tema y diferentes causas durante la situación que uno está viviendo y luego de la situación que uno predica, ¿verdad? Entonces ya se da cuenta uno que es una situación muy difícil y uno entiende por qué tal vez en su momento Dios no permitió que uno predicase porque no iba a soportar muchas cosas. Pero por otro lado, también Dios lo que hace es preparar a las personas para ciertos acontecimientos que pueden venir sobre su vida que pueden ser dolorosos. Y esa preparación, lógicamente, puede ser de que en las diferentes prédicas que la persona escuche sin él saber, Dios está preparando su corazón. También, pues claramente a través de sueños o visiones que la persona puede saber que puede venir algo grande o algo difícil y Dios le está anunciando, Dios le está preparando para esa situación. Y por eso también ese anuncio de preparación es para que nosotros nos preparemos. Es decir, para que nosotros entremos en ese Getsemaní, es decir, en ese lugar de preparación, porque en ese lugar de preparación que es el Getsemaní, nos va a tocar que orar, no para decir, Señor, evita esto, sino hágase tu voluntad. Sé que va a venir esto, Dios, sé que me anunciaste que es inevitable que esto va a pasar, pero te pido que por favor me ayudes a entregar mi voluntad y a aceptar tu voluntad en mi vida para lo que va a acontecer en mi vida. Y uno comenzarse a preparar en oración. Porque realmente la idea de anunciar que algo va a venir, la idea de Dios avisarnos, la idea de decir, mira Señor, el Dios, mira, vas a pasar por esto difícil en este momento, es para que uno comience a prepararse en oración. Y el manejo de la oración en ese momento también va a ser fuerte, porque el enemigo va a levantarse en contra de nosotros para que no podamos orar debidamente o bajo la intensidad que Dios quiere que oremos. ¿Por qué? Porque cuando venga el momento de la situación, todas las cosas pueden comenzar a caer de la nada, ¿verdad? Y nosotros no saber qué hacer. Por eso es la idea de tener este Getsemaní, saber de que viene una situación y por lo tanto saber que si viene una situación difícil, también junto con él va a venir una dimensión Getsemaní, es decir, un lugar para orar, para prepararse, para colocar todo delante de Dios, sabiendo lo que ha de pasar, sabiendo lo que ha de venir. Y coloqué el caso de la mujer y el alabastro porque ya mencionamos de que estar en el Getsemaní significa también estar en una preparación para ser ungido. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní es una piedra grande que se colocaba sobre un olivo para sacarle el aceite. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser ungida. Y cuando se habla de ungimiento es para la aplicación de una función, es decir, se ungía a un rey para fungir como rey, se ungía a un profeta para que fungiera o funcionara como profeta, o a un se ungía, por ejemplo, a un sacerdote para que ejerciera su sacerdocio. Entonces el ungimiento también involucraba una preparación para su función, para que él pudiera comenzar a ejecutar una función. En el caso, por ejemplo, también cuando se habla de Sansón, decía que el espíritu venía y lo fortalecía para que hiciera algo. Entonces la idea del Getsemaní es que nosotros no solo oremos, no solo estemos pidiendo que se haga su voluntad, sino que en ese momento de dura pelea, de dura lucha, porque en su momento lo vimos como Jesús dice que estaba en agonía, y cuando hablaba de eso, hablaba de luchar o entrar en un combate, en una pelea, para poder dar su voluntad y también para orar continuamente para él, por ejemplo, no negar a Dios, que él pudiera soportar las diferentes dificultades y a las diferentes magnitudes que se podían presentar. Por lo tanto, por eso mencioné este caso de la mujer, la preparación y el ungimiento previo a la muerte de Jesús. En este caso nosotros, Dios nos va a presentar una dimensión llamada Getsemaní para prepararnos para los acontecimientos, para poder entregar la voluntad, para poder pelear, para poder ser ungidos, para cuando se presenten estas situaciones podamos salir victoriosos en el sentido de ser crucificados juntamente con Cristo y no que las cosas nos caigan de la nada y nosotros miremos cómo le hacemos ahora que ya todo nos cayó encima. Por esa causa vamos a leer em, Lucas 14, el 26 y 28 dice de la siguiente manera. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 27. Entonces Jesús les dijo,
todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí volvemos a repetir el hecho de cómo Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, él se prepara o busca estar al pendiente, prepararse, porque él ya sabiendo lo que va a pasar, se dispone a ir al Monte de los Olivos. Es decir, como ya mencionamos que en el libro de Lucas hace referencia al Monte de los Olivos, pero realmente estaba yendo al pie del Monte de los Olivos donde se encontraba el Getsemaní, que eso lo habla Mateo y Marcos. Si lo leemos en el libro de Juan, habla acerca de un huerto, que ellos fueron a un huerto. Entonces, a lo que voy con esto es de que sabiendo Jesús que va hacia el padecimiento, que va hacia la situación, primero va al Getsemaní y va junto con sus discípulos, es decir, que con sus personas cercanas. ¿A qué voy con esto? Si hay un padre o una madre, puede decirle, por ejemplo, un padre a su esposa, mira, Dios me habló que esto va a acontecer. ¿Para qué? Para que él y ella se preparen en oración para el acontecimiento que va a venir. Si hay un ministro actualmente, un pastor, y Dios le va a decir, miren hermano, Dios me ha hablado y me dijo que voy a padecer esto, esto y lo otro, él lo comenta a la iglesia para que se preparen para orar, no para que no le pase, porque la idea de que le va a pasar. La situación es que se prepare para el acontecimiento que han de venir. No ignorarlo, no decir, este hermano sí, de plano, está ni que anda, sino que establecer bien ese punto de saber que va a pasar algo difícil. Y las personas necesitan ayudarle en oración porque hay algo que se acerca. Por eso es el caso de Jesús y sus discípulos. Les está anunciando, les está diciendo, miren, vamos a un Getsemaní. ¿Por qué? Porque cuando va Jesús al Monte de los Olivos junto con los discípulos, la idea es de que ambos se preparen porque lo que le va a afectar a él, le va a afectar a los demás. Porque eso se llama claramente cobertura. Cuando hablamos de la cobertura, en muchos casos las personas hablan de cobertura, todo lo que le puede pasar a una cabeza le va a pasar a los miembros. En este caso, si ahí Dios puso un ministro, lo que cae sobre él, la revelación, el amor, la gloria de Dios en él, también lo van a experimentar las demás personas. Por eso que se pone el versículo aquel que sobre lo que cae sobre la cabeza, cae sobre las barbas y sobre las vestiduras, y claramente así es. Pero también en las situaciones de conflictos también va a pasar. Es decir, si la cabeza sufre algo, también va a llegar a las demás personas, porque la cabeza está dolida y lo que cae sobre la cabeza también va a afectar cuestiones del cuerpo. Entonces, cuando Dios envía, por ejemplo, una situación sobre un pastor o sobre un apóstol o una persona que está a cargo de una congregación o una organización, llámese evangelista, que esté a cargo de algo así como lo que tenía hermano G. Ávila, que era creo que era el ejército de Cristo viene ya, creo que se llamaba, y ellos tenían una forma de ser. Entonces, si había algo que caía sobre el hermano Gigi en el sentido de una guerra espiritual o un acontecimiento doloroso, iba a afectar también a los miembros de la iglesia. No es que ellos iban a salir frescos como una lechuga, sino que significaba de que todo lo que va a afectar sobre la cabeza va a afectar a los demás de una u otra manera, tanto en luz como en tinieblas. Por ejemplo, si peca, también ese pecado va a afectar. Por eso que cuando Adán peca, Dios viene y agarra todo lo que estaba bajo la cobertura de Adán. Y por eso que dice que toda la creación fue sujeta a esta situación del pecado. O sea, no, porque imagínense, peca Adán y castigan también a los animales. O sea, ¿por qué castigan a los animales? Porque no solo, bueno, Adán te vas y aquí todos los animales quedan bien, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque él cubría, por tanto, él cubría todo, fue entrado en ese pecado. Por eso dice la Biblia que también la creación misma está clamando para la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros somos liberados, es decir, nosotros que fuimos puestos, por así decirlo, por cobertura de todo lo que hay en esta tierra, así mismo van a ser liberados ellos. Por eso que cuando uno cree en Jesús, uno pasa la cobertura de Jesús y por lo tanto obtiene los beneficios de Jesús. Más aquellos que están todavía bajo la cobertura de Adán, todavía viven en pecados y delitos. Y por eso Jesucristo prácticamente está diciendo, mire, vengan a mi cobertura, vengan a mi gloria, vengan a mi reino. Yo lo voy a cubrir, yo lo voy a sanar, yo lo voy a liberar, pero tienen que aceptarme como cobertura. Entonces uno cree en Jesús, entra a su cobertura y todas las cosas cambian, son transformadas.
Entonces, en este caso en particular, cuando hablo de esto con respecto a las diferentes manifestaciones de cobertura, como un padre, un pastor, en diferentes áreas, si él es atacado, también van a afectar a los demás. Por eso una persona, si sabe que viene un Getsemaní, lo bueno o lo adecuado sería comentarle a las demás personas que viene un Getsemaní. ¿Para qué? Para que le ayuden a orar. Ok, entonces avanzando en esto, vamos a leer lo que corresponde a Lucas 22 del 39 al 46 para resaltar lo que aconteció en el Getsemaní. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer con respecto a esto. Es decir, que en el caso anterior ya vimos cómo Jesús anuncia, cómo Jesús ya sabe, conforme a lo escrito, conforme a las diferentes manifestaciones, cómo hay una previa preparación en el sentido de que lo que necesitamos prepararnos. Y por eso aquí ya entra el momento de cómo Jesús está preparando para enfrentar las situaciones difíciles, es decir, cómo Jesús está abordando el Getsemaní para poder llegar a manifestar lo que, o poder sobrellevar todo lo que va a venir después de su Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, en este caso, que también las personas que entienden lo que vamos a vivir nos pueden comenzar a seguir para apoyarnos en nuestro Getsemaní. 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, vemos y observamos que lo que se hace en el Getsemaní es orar. No se hizo alguna otra cosa más que orar. A lo que vamos es de que Dios, previo a las manifestaciones de las diferentes dificultades, nos va a preparar una dimensión para que podamos orar, para prepararnos por los acontecimientos que han de venir. Ya dependerá de nosotros usar esa dimensión o no usarla. Es decir, dependerá de nosotros ejercer el Getsemaní o no ejercer el Getsemaní, en el sentido de luchar en oración, prepararnos en oración, ser fortalecidos en oración, entregar nuestra voluntad en oración, previo a lo que ha de acontecer. Si nosotros no aprovechamos eso, después las cosas se pueden volver más difíciles. Por eso que Dios nos ayuda a que constantemente oremos. Y en este momento muy crucial de preparación, lógicamente aquí ya hemos mencionado que a veces pueden tardar 3 días, 4 horas en este momento, pero en 4 horas o 3 horas, pero ya en la forma de vida nuestra puede ser que el Dios nos provee un Getsemaní de 2 meses, Dios nos provee un Getsemaní de 1 año, porque después de ese año todo se puede, por así decirlo, comenzar a desmoronar en términos naturales. Por ejemplo, en el caso de Job tuvo muchos problemas que acontecieron, ¿verdad? No sabemos qué tanto Dios le proveyó a Job para que su preparación, pero vemos que él pasa diferentes dificultades. Podríamos, por así llamarlo, ver el Getsemaní de Jonás, que Jonás le cayó todo de la nada por andar corriendo, lo metieron en un lugar de oración que era el infierno, ese fue su Getsemaní, para que orara, para prepararse para poder predicar y enfrentar las situaciones de lo que era el juicio sobre Nínive. Entonces, a lo que voy es, perdón, Dios nos prepara estos tiempos de oración, pero a veces nosotros no estamos al pendiente de los tiempos de oración, nosotros no estamos al pendiente de que tenemos que orar, al pendiente que hay acontecimientos que han de venir que son necesarios, pueden ser muy fuertes para nuestra edificación y crucifixión, pero que nosotros no estamos aprovechando esos tiempos de oración. Es necesario que estemos atentos y saber de que sin ese tiempo, sin ese Getsemaní, no vamos a poder sobrellevar debidamente las manifestaciones de cruz que sobrevienen sobre nuestras vidas. Entonces, por eso es la importancia de esto y por eso aquí también el versículo que hemos mencionado, Marcos 14:32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces, vuelvo a repetir, oración, Getsemaní, oración. Ahora, alguien dirá, ¿cómo yo sé que viene para mi vida un Getsemaní? Aunque yo lo hemos mencionado, pero vamos a recapitular. 1.
por medio de las escrituras. Las escrituras nos van a hablar de manera general o de manera específica acerca de lo que va a acontecer en nuestra vida. General, por versículos que ya Jesús dejó predispuestos, como el hecho de que si el siervo no es mayor que su señor, si esto han hecho con el Señor o con su maestro, ¿qué no harán con sus discípulos? En el sentido que él lo blasfemaban, lo injuriaban, criticaban, murmuraban en contra de él. Hay cosas que ya van a venir sobre nosotros. Recordemos de que Jesús vivió cúspides, por así decirlo, en ese sentido de críticas, mayormente cuando fue a la cruz, porque cuando fue a la cruz, una de las cosas que hicieron fue levantarle falsos testigos para que mintieran diciendo cosas que Jesús no había dicho. Y dice que cada uno negaba su testimonio propio. Entonces Jesús no solo le decían eso, sino además le golpeaban, le decían profetiza. Entonces vemos de que nosotros ya Dios nos ha anunciado que nos van a criticar, que nos van a levantar falso testimonio, pero a veces nosotros no le ponemos mucha atención o decimos sí, amén, pero ya después cuando vienen las situaciones nosotros nos dolemos. O por lo menos a mí me ha pasado que ya pasan las cosas y uno dice, pero ¿por qué pasó esto? Y uno dice, pero ya lo leía, entonces significa que no le puse mucha atención porque debería haberle puesto mayor atención. Entonces, también Pedro lo menciona y dice que nosotros cimentaremos persecución. Y a veces nosotros no quisiéramos recibir persecución y no estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando de que todo aquel que quiera someterse a la verdad del Evangelio va a sufrir persecución de una o de otra manera. Y claramente, entre más se manifieste el espíritu de iniquidad o el espíritu inicuo, más se va a manifestar la persecución sobre los creyentes. No solo en estas áreas, sino que hay muchas áreas donde ya se está manifestando. Entonces esas son cuestiones muy generales de lo que puede hablar y puede venir. Es decir, que de repente se suelta una persecución sobre toda la tierra, sobre todo creyente, alguien no puede decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Porque ya le avisaron, ya le anunciaron con anticipación de lo que habría de venir, pero nadie hizo caso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que vendrá destrucción repentina, porque Él anuncia, Él prepara, por eso Dios prepara a su pueblo diciendo, miren, vendrán señales en los cielos y en la tierra, y las constelaciones serán conmovidas, y Él habla de muchas cosas para que el pueblo se prepare, y cuando habla de preparar es para que se pongan a orar. Por eso también Jesús dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Entonces, si nosotros leemos el versículo y decimos, no, es que yo voy a ser arrebatado, es que yo esto, es que yo lo otro, de repente viene una persecución y uno se encuentra en el invierno, ahí se pone, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque no oraste, te avisé que iba a venir persecución, te avisé que tenías que orar, te dije claramente en las escrituras, escuchaste a tal predicador que dijo tal cosa y no te pusiste a orar, no te preparaste en tu Getsemaní, vaya, ¿qué podemos hacer? Entonces, eso es en las escrituras. También Dios, como ya mencionamos en el apóstol Pablo, donde dice que el Espíritu Santo me da testimonio sobre todo lugar que voy que padecer esto y lo otro. Es decir, que Dios de alguna manera va a buscar o va a manifestar diferentes formas para que nosotros entendamos. Y una de las cosas que Dios va a marcar a veces es la constancia, es decir, constantemente nos está hablando de un tema. Por eso no sé si les ha pasado a ustedes que cuando escuchan prédicas en la televisión, todo aparece el mismo tema y dicen, pero ¿qué me parece siempre el mismo tema? Y es porque Dios está hablándonos y repitiéndonos y repitiéndonos y repitiéndonos para que nosotros entendamos que eso viene sobre nosotros. Y a veces nosotros, inclusive puede ser que haya alguien que nos diga algo y nosotros decimos, otra vez viene a decirme aquel tal y tal cosa. Pero no entendemos de que es Dios llamándonos la atención para que nosotros reaccionemos y comportémonos de una u otra manera. Entonces, Dios va a anunciar por la escritura, en otros casos a Dios le habla a otras personas por sueños, como en el caso cuando vemos en el caso de Faraón, cómo le anuncia, o también en el caso de Nabucodonosor, y a diferentes personas a lo largo, porque también Dios muestra lo que va a hacer o que va a realizar a través de sueños. También lo menciona el libro de Job, que Dios habla de una o dos maneras al hombre por sueño y visión nocturna, pero el hombre no entiende. Y pues también hay diferentes cosas. Dios puede enviar a alguien para profetizarle a uno y indicarle qué va a acontecer sobre también la vida de uno, ¿verdad? Pero a veces nosotros no le ponemos la importancia necesaria o decimos, esto no es así, ¿verdad? En lugar de ir a confirmar o abocarnos con Dios. Entonces Dios va a hablar de muchas formas y de muchas maneras y claramente también por medio de su Hijo. A lo que quiero resaltar con esto es, si estamos atentos, si vamos a preguntar y a consultar con Dios y el Espíritu Santo sobre algo que puede pasar, y no darlo por sentado, sino que, bueno, pasó esto, soñé esto, Señor, ¿qué pasó? Ayúdame a saber qué está pasando, qué habrá de venir, para yo saber cómo prepararme. Recordemos de que Dios siempre anuncia, y Dios siempre avisa, y Dios siempre está
avisando. Nosotros somos los distraídos y yo por esa razón siempre también he avisado con respecto a las guerras espirituales, cuando en el pasaje de los Reyes y Crónicas habla y dice que envía a Dios un profeta, dice, prepárate porque de aquí dentro de un año se levantará el rey de Asiria, creo que era, o el rey de Siria, porque se levantará en guerra en contra de ti. Entonces Dios anuncia para que uno se prepare. Entonces, si uno no se prepara, y por eso hablo del Getsemaní, es decir, que Dios nos dice, mira, va a venir este acontecimiento difícil y no te lo voy a quitar, es decir, lo vas a pasar. Por eso pusimos también el caso de Pedro, que a Pedro le dijeron, Pedro, Satanás te ha pedido para que os zarandee, le está avisando a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no te falte, es decir, mira, vas a pasarlo, Dios Padre decidió que lo vas a pasar y lo vas a pasar, le están avisando. Dice, pero yo he orado para que tu fe no te falte. En este caso es, lo vas a pasar y lo que te va a hacer falta, lo que vas a necesitar es orar. Pero es fe y por eso tienes que orar. Entonces, pero luego Jesús dice, pero luego de esto, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, que la idea del pasar por esas pruebas o dificultades es para poder ayudar a otros, para poder manifestar una salvación, para poder ser crucificados juntamente con Cristo. Y Dios va a preparar estos Getsemaní, estos lugares de oración, estos lugares de guerra en oración para entregar la voluntad, para que todo marche conforme a las Escrituras. Recordemos de que Jesús después de la crucifixión, en la crucifixión, él cumplió toda la voluntad escrita. Entonces la idea de nosotros en pasar el Getsemaní, pasar las cosas de que cuando se manifiestan las cuestiones, nosotros hagamos todo conforme a lo que está escrito. Porque a veces podemos salirnos de lo escrito, en el sentido de que puede ser que vaya una situación muy difícil y yo termine golpeando a medio mundo o insultando a medio mundo, y ya pequé con mi palabra, con mi boca, por no asimilar, por no fortalecerme en oración, por no haber entregado mi voluntad y demás. Ya que recordemos de que cuando entregamos la voluntad somos fortalecidos. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude también a estar preparados en saber cómo oír su voz o cómo, tal vez Dios nos está hablando por sueños, por profecías, por prédicas, y tal vez nosotros no hemos atisbado que nos está hablando. Y por esa razón vamos a pedirle, Señor, ayúdanos para estar atisbados, para estar atentos por la palabra, por lo escrito, por lo que me has anunciado de años, o etcétera, porque puede ser que vaya a vivir un Getsemaní y no me he dado cuenta y no me he preparado y no quiero que me caiga encima, ¿verdad? Esa es la idea de orar por esto el día de hoy, para estar preparados, ¿no? Inclusive no necesariamente a nosotros, ¿verdad? No necesariamente que a nosotros nos vaya a caer un Getsemaní, puede ser que nos toque que ayudar a otros en sus Getsemaní y en sus cruz, en la cruz que va a llevar cada quien, para poder apoyarlo, para poder fortalecerlo a través de, como ya mencionamos la semana pasada, de oraciones o ministraciones o de diferentes maneras, para ser fortalecidos, para que puedan entregar su voluntad y puedan ganar esta guerra espiritual y puedan enfrentarse a lo que se tengan que enfrentar. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, entregamos hoy nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fuerza. Guíanos a estar atentos, guíanos a no estar dormidos, guíanos a prestar atención a las diferentes manifestaciones o señales que nos dices, para que eso nos pueda ayudar para poder entregarlos en oración en el Getsemaní y avisar a los demás para que también oren por nosotros, porque sabemos que vamos a tener ciertos acontecimientos. Y nos preparas y nos brindas esta dimensión Getsemaní para prepararnos, para luchar, para pelear, para que cuando vengan los acontecimientos podamos mantenernos de pie. En el nombre de Jesús, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te bendecimos eternamente y para siempre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu eterno y fiel amor, por tu eterno y fiel misericordia, por tu bendita piedad y fidelidad. Te agradecemos, amado Padre, entregamos este tiempo, este corazón, y queremos arrepentirnos de todo pecado, confesando que Jesús es Señor y que tú lo has levantado entre los muertos. Que solo en ti tenemos salvación, que solo en ti tenemos perdón de pecados, y que a través del bautismo en agua queremos manifestar la muerte y resurrección con Cristo y también anunciar que tú pronto volverás. Te pedimos que seamos llenos del Espíritu Santo y te agradecemos por toda tu misericordia y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.